Ahora vamos a concentrarnos en las direcciones únicas. Vamos a comenzar con las direcciones únicas globales. Las direcciones únicas globales o Global Unicast Address, GUA, vienen a ser algo así como las direcciones públicas. ¿Ya? Si lo quisiéramos comparar con IPv4, son lo más parecido que hay a las direcciones IP públicas. No son iguales exactamente, pero nos puede ayudar a entender mejor cuál es el significado. Cuando decimos que es una dirección única global, es que no se repite en todo el mundo, es única a nivel de la red global que es el Internet. Cuando indicábamos que su prefijo actualmente liberado es el 2000.2.2 quiere decir que cualquier dirección IP versión 6 que comience con 2 o que comience con 3 es una dirección global, así de simple. En cambio, las IPs públicas de IP versión 4 era más difícil de recordar, pero miren aquí qué fácil es con IPv6. Si comienza con 2 o comienza con 3, es una IP pública. Bueno, es una IP global, no se dice público ya en IPv6. Son únicas a nivel global, son enrutables. Y bueno, hay un rango, que lo vemos ahí, el rango 2001 DB8, 2.2.32, y está reservado para documentación. Otro tipo de direcciones unicast son las direcciones de enlace local. Estas direcciones de enlace local siempre comienzan con el primer exteto en FE80. Y aunque en teoría, al ser F80 2.2.10, podríamos decir que están en el rango todas las direcciones cuyo primer exteto vaya desde FE80 hasta FEBF, en la práctica, todos los equipos que vemos con link local siempre comienzan con F80. En algunas bibliografías también he encontrado referencias de que indican que luego de esos 10 bits, los siguientes 54 bits tienen que ser ceros. Por lo tanto, eso le respaldaría el por qué siempre que vemos una dirección IP versión 6 link local, siempre comienza con F80. Estas direcciones tienen una característica importante, no son enrutables. O sea, con estas direcciones yo no me puedo comunicar a otras redes. No me puedo comunicar a otras redes, no son enrutables. Solo me sirven para comunicarme dentro de mi enlace local. Como el ejemplo, ven ahí, yo con esa IP puedo comunicarme en la computadora, con la impresora, con el teléfono, con el servidor, a través de switches, pero no a través del router porque estas IPs no son enrutables. Debe ser única dentro de ese enlace. O sea, dentro de este enlace sí no se pueden repetir. En otros enlaces puede haber repetición, pero dentro de ese enlace no puede repetirse. Cualquier dispositivo con IP versión 6 mínimo tiene que tener una IP de tipo link local. De hecho, mi computadora, que soporta IPv6, tiene su link local. Aquí podemos visualizarla, la dirección link local. Bueno, este es de la máquina virtual, pero para la LAN inalámbrica también tengo una link local. Ahí pueden ver, comienza con FE80. ¿Para qué sirven estas direcciones? Ya dijimos que no son enrutables, que todos los equipos las tienen, que siempre comienzan con F80, pero ¿para qué se usan? Estas direcciones las utilizan los hosts para comunicarse hacia la red antes de que adquiera una dirección global. O sea, antes de que tú puedas adquirir una IP global, puedes ya utilizar tu link local. ¿En qué otro caso? La dirección de enlace local de tu router, en este caso acá podemos ver en este router tendrá su dirección de enlace local. Esa es la dirección que yo voy a usar como puerta de enlace en todos los hosts. Eso lo vamos a ver en el laboratorio en la parte práctica. Para todos los hosts, el gateway es la link local de su router. Cuando los routers intercambian mensajes de actualización, cuando los routers interactúan para encontrar y descubrir rutas, utilizan paquetes en donde las direcciones link local son las direcciones que colocan en el origen del paquete. Entonces, los routers cuando conversan entre ellos también manejan este tipo de direcciones. Y cuando instalan rutas, los routers para seguir comunicándose hacia otras redes, también utilizan este tipo de direcciones. Entonces, estas direcciones son muy importantes en el protocolo IP versión 6. Así que a lo largo de lo que se vaya avanzando, siempre hay que prestarle especial atención a las direcciones globales y también a las direcciones link local. También están las direcciones de tipo loopback. Esta dirección de tipo loopback viene a ser algo parecido al 127.0.0.1, que en IPv4 también es bastante conocido. No es enrutable y la voy a utilizar cuando quiero enviarme un mensaje a mí mismo. Cuando quieres enviar tu mensaje dirigido a ti mismo, normalmente solamente se usa eso para pruebas. Puedes usar esta dirección de loopback address. Y las direcciones no definidas es la que todos sus dígitos son ceros.
Todos sus 128 bits son ceros. Esa dirección es especial y lo que indica es básicamente que tu equipo no tiene ninguna dirección configurada. Cuando al inicio, en el primer instante, cuando tu computadora todavía está a punto de autoconfigurarse una dirección IP, va a enviar un mensaje a la red tratando de detectar algún duplicado. Solo en ese instante, solo en esa primera vez, tu computadora va a usar la dirección no especificada. Las direcciones Unique Local o locales únicas vienen a ser las sucesoras de las direcciones IP privadas, pero tienen otro propósito también, no es el mismo propósito que las IP privadas. ¿Cómo sabemos si estamos frente a una dirección Unique Local? Pues comienza con fc00 7. De una manera simple podríamos decir, si la dirección IP comienza con FC o comienza con FD, entonces es Unique Local. Es similar, ya lo dijimos, a las direcciones IP privadas, pero a diferencia de las IP privadas, estas direcciones no deben natearse, porque recuerden, en IPv6 ya no hay necesidad de natear. Por cuestiones de seguridad se recomienda que esas direcciones no se vayan a natear. No son ruteables a través de Internet, igual que las IPs privadas no son ruteables a través de Internet, las IPs Unique Local tampoco deben ser ruteables a través de Internet. Son ideales para ser usados en áreas, digamos, limitadas, normalmente en áreas donde no quieres que esos equipos se conecten a Internet. Puede ser un banco, por ejemplo, su data center que no necesita conectarlo a Internet, podría usar direcciones de tipo Unique Local. Y tiene estas dos variantes, donde el octavo bit me puede permitir tener más claro qué tipo de dirección Unique Local estoy utilizando. No es muy común el uso de las Unique Local porque no es una necesidad como sí lo son las IP privadas en IPv4. En IPv6 principalmente vamos a manejar Global y Link Local. Y las direcciones IPv4 embebidas, que también mencionábamos, ya hoy en día se consideran obsoletas, pero en su momento se usaban para implementar redes de tipo Dual Stack. Hoy en día todavía se pueden usar redes de tipo Dual Stack, de hecho es muy usado cuando pasas a migrar a IPv6, pero este tipo de formato de direcciones IPv4 embebidas ya se considera realmente obsoleto. Ahora hay otros mecanismos más adecuados para reemplazarla.